Ponente, el asambleísta Mauricio Proaño. No sé si me escuchan. Asambleísta Proaño, buenas tardes, le escuchamos. Buenas tardes, señor presidente de la Asamblea Nacional encargado, compañeros asambleístas, pueblo ecuatoriano. Para mí es un honor que me dio la Comisión de Soberanía Alimentaria y todos los compañeros que apoyaron a la realización de esta ley, a sus asesores, al personal administrativo, donde con un gran esfuerzo hemos hecho trabajando muchos días y horas para poder tener una propuesta que creo que es importante después de que estamos en una pandemia. Ha demostrado que el sector rural, el sector agropecuario, la agricultura campesina han sido las que mantuvieron estas necesidades alimenticias y no hubo escasez en el país. Por eso creo que es un homenaje hacerles, entregarles una ley en estos momentos y se les apoye y se les ayude de una forma muy importante. No sé si podría compartir la pantalla. Si se puede ver la presentación, por favor. La vemos, asambleísta. Sí, bueno, entonces después de saludar y el apoyo que se ha dado de parte de la comisión, quiero presentar, ¿no? Es la propuesta, es el primer debate de la Ley Orgánica para el Desarrollo Sustentable del Sector Agropecuario. Primero, quería indicar el tema, ¿por qué? ¿Por qué una ley? ¿Por qué es necesaria una ley de este tipo? Creo que uno de los temas importantes que tiene que resolver el país y no se ha resuelto de muchos y muchos años es el reducir totalmente, no será posible todo, pero por lo menos el gran porcentaje de la pobreza y la pobreza extrema. Cuando uno revisa la pobreza nacional, disminuyó desde 2007 de 36.7% hasta el 2016 en 22.9%. Luego se ve que se incrementa hasta el 2019 25%. Eso a nivel de todo el país. Pero cuando uno quiere localizar dónde es el problema más grave, se encuentra que cuando se habla de pobreza y pobreza extrema en las zonas rurales, esta, por ejemplo, disminuyó de 61.3% en el 2007 a 38.2 en el 2016 y luego nuevamente y comienza a incrementar a 41.8% en el 2019. Esto quiere decir que siempre cuando revisamos pobreza, siempre los que tienen mayores problemas son las zonas rurales. Y cuando se quiere un poco detallar más de este tema y queremos ver otras formas de medición sobre esto, encontramos que en el 2019, cuando se hace el cálculo de pobreza por necesidades insatisfechas, el 61.6% las familias pobres, zonas rurales, y cuando se aplica la pobreza multidimensional, que tiene que ver con muchas dimensiones como la educación, el trabajo, la seguridad social, la salud, la alimentación, el hábitat, encontramos en las zonas rurales 71.1% y cuando hablamos de la pobreza extrema multidimensional, 42%. Nuevamente, indicamos la pobreza multidimensional rural es superior a la pobreza urbana. Un tema también que se quiere y por qué la ley, por qué queremos que la ley debe ser aprobada es el tema de malnutrición en el sector rural. El problema tiene mucha relación entre agricultura y malnutrición. La malnutrición se divide en desnutrición y sobrepeso y obesidad. Y cuando hablamos de desnutrición, vemos que el área rural es mayor, el 31.9% que el área urbana. Nuevamente, más en lo rural que en lo urbano. Y cuando hablamos de sobrepeso y obesidad, que es otro de los problemas que avanza actualmente en todo el país y en todo el mundo, el tema vemos que se encuentra especialmente en las zonas rurales en niños de 5 a 11 años, un 24.1%. ¿Qué producen estos problemas? Producen enfermedades isquémicas de corazón, diabetes, enfermedades cerebrovasculares, enfermedades hipertensivas, que son las principales causas de morbilidad y mortalidad de la población. ¿Por qué más? Y cuando uno ve costos, solo por ponerles un ejemplo, el costo de la desnutrición en el 2014 calculado en el Ecuador fue de 2.600 millones de dólares, es decir, más o menos el 2.58% del PIB. Otro de los
conflictos y problemas que se ve a nivel de campo es el problema del desempleo. A veces cuando se ven las estadísticas del empleo rural y el empleo urbano, uno puede decir que, según el INE, existe desempleo rural 3,8%, que es menor que la población urbana, que está en el 4,9%. Pero esto es porque no se toma en cuenta la migración y la salida de la gente. Entonces, si alguien no tiene trabajo en la zona rural, sale, entonces ya no cuenta en esa estadística. Pero cuando analizamos el subempleo rural, 19,4%, la tasa de otro empleo no rural, el 35%, y la tasa de empleo no remunerado rural, 22%, encontramos nuevamente que es superior significativamente al sector urbano. Entonces, donde existe mayor problemas de desempleo es el sector rural. Un tema también que es importante y que la ley pretende solucionar y apoyar más que todo es el tema de las empresas. Cuando uno revisa si el campo está con agroindustria, está dando valor agregado a la producción, no solo agroindustria grande, sino agroindustria comunitaria, agroindustria pequeña, emprendimientos y empresas, uno encuentra, por ejemplo, en el Ecuador, que de las empresas del sector agropecuario apenas representan el 10,38% y que venden en el total de las ventas en el país apenas el 5,75%. Y estas, cuando uno revisa, también se encuentra que la mayor parte de estas empresas se concentran en 5 provincias de las más grandes del Ecuador, quedando las demás provincias sin una presencia de lo que son el sector empresarial, que es el que da valor agregado a la producción agropecuaria. Estas 5 provincias representan totalmente, están en estas provincias, está el 62,58% de las empresas y que en ventas, solo en estas 5 empresas representan el 88,71%. Por eso cuando uno revisa estos temas, encuentra que son las provincias donde toda la producción primaria sale del campo, aquí se procesan, pero aquí se queda el valor agregado, aquí se queda el valor, se queda lo que son impuestos, se queda todo lo que es generación de empleo, se queda todo lo que es la activación del transporte. Entonces, es uno de los temas importantes a tomar en cuenta para la propuesta que hemos hecho de la ley. Uno de los temas también que es sumamente importante, que no se ha tomado en cuenta en las legislaciones, es que entender que en las zonas rurales no solamente existen actividades agrícolas, sino también existen actividades no agrícolas que están dentro de la zona rural. Y en este estudio que se realizó aquí en el país y que se publicó en CEPAL, se habla que el sector rural entre el 31 y 36% es autoempleo no agrícola y empleo asalariado no agrícola. Es decir, de todos los empleos que existen en las zonas rurales, del 31 al 36% son empleos no agrícolas. Los ingresos, eso es importante también conocer, los ingresos de los hogares dependen no solamente de la parte agrícola, depende del autoempleo no agrícola y empleo asalariado no agrícola entre el 31 y el 44%. Entonces, eso nos dice claramente, entonces, si no impulsamos el empleo agrícola y no agrícola en las zonas rurales, no podemos encontrar lo que es el desarrollo. Un problema que todo el mundo habla, en toda la información internacional se encuentra el problema de la emigración de los jóvenes. Y cuando vemos en el Ecuador la emigración del campo a la ciudad en el Ecuador es muy alta, ¿no? Es superior al 4% y especialmente en la edad de 15 a 24 años, especialmente de mujeres jóvenes. Asimismo, cuando se hace el estudio, se hizo el estudio de América Latina, se encuentra que los jóvenes rurales de 15 a 24 años que no tienen un trabajo remunerado y no estudian, en su mayor porcentaje son mujeres y superan el 30%. Es por eso que la ley tiene también que impulsar el tema de empleo y oportunidades a los jóvenes en las zonas rurales y especialmente a mujeres. Y lo otro que es una preocupación de todos nosotros es la reducción de la superficie de labor agropecuaria versus el crecimiento de la población. Uno puede ver en los gráficos del crecimiento. En el año 1960 la población en Ecuador fue de 4,5 millones de habitantes y para el 2050 seremos 23 millones. Por el contrario, la superficie de la tierra de labor agropecuaria va disminuyendo. Solo en el 2017 y 2019 ya se comienza a observar disminuciones en la superficie. Especialmente, como ejemplo, podemos decir que son los cambios en el uso para vivienda, construcciones y todo este tipo de actividades que lo que hacen es reducir la superficie
agrícolas y se da en muchas partes y municipios que se reducen especialmente en el sector donde las tierras son buenas para agricultura. Entonces, ¿cómo resolver esto? Más personas necesitan más consumo de alimentos, pero cada año existe menos tierra para producirlos. Respuesta, mejorar la productividad por hectárea. Ya no abrir producción total y agrandar espacios de tierra porque ya no existe en el país, lo que se tiene que es mejorar la productividad y que eso también enfoca la ley. Entonces, una de las cosas que se debe enfocar es, hay muchos problemas que hay que resolver en el sector rural. Uno es el tema de la baja productividad y calidad de la producción, que hoy en el mundo no solamente es cuestión de producir, también la gente ya tiene un nivel de comprar por calidad y eso nos necesitamos investigación y más. Hay reducida generación de investigación. Muchas veces la investigación se ha generado solo para empresas grandes o de no para lo que es productos de exportación, pero en la ley ya enfoca de diferente forma. Tiene que haber una investigación para la agricultura campesina, que es diferente a una agricultura comercial o una agricultura en gran espacios. Cada una necesita diferente tipo de investigación y eso es lo que habla la propuesta de ley. Falta un sistema nacional un sistema nacional de innovación tecnológica participativa. Es cómo llegar a los agricultores, cómo llegar a la gente con la información científica, con la información técnica, con información que los mismos agricultores como tecnología apropiada tienen a nivel de sus comunidades y lograr difundir más en el país. Hay una baja gestión y generación de información, falta información, se necesita información que esté a la mano del productor. Mientras más información tenga el productor en sus manos, podrá tomar mejores decisiones. Ese es un condicionante y es por eso que creamos un sistema de información. Una de las cosas que siempre se queja el sector campesino es los altos costos de producción por estar en un nivel dolarizado y es por eso hay que trabajar en el tema de eficiencia y eficacia en el uso de los insumos, así como ayudar en el tema de financiamiento. Hay insuficiente financiamiento en el campo. Apenas el 4.5% de las unidades de producción en el país tienen crédito de la banca pública y de la banca privada. En estas, las organizaciones de la economía popular y solidaria apenas llegan a un 9%. Entonces, todavía el cubrimiento de crédito es muy bajo y no se puede apoyar a la agricultura. Existe también un bajo uso de semilla certificada y campesina, ¿no? Nosotros decimos y tenemos otra ley que apoya a la semilla campesina, que hay que cuidarle, que hay que valorarla, que hay que sacar de esta toda la ventaja que tiene a nivel de su establecimiento en el país. Por eso creo que la semilla campesina es la base de donde podemos generar mejor semilla certificada. Debe ser cuidada ambas cosas y mejorar la productividad con una semilla de calidad. Hay poca infraestructura de riego y eso es clave, ¿no? Solo con un riego una propiedad ya puede incrementar cerca de un 30% la productividad y es por eso se necesita el riego parcelario en zonas que necesitará drenaje y con este cambio climático tenemos que tener mucho cuidado en esta información. Hay un bajo nivel de asociatividad entre los agricultores y las organizaciones, hay un débil institucionalidad entre organizaciones públicas y privadas que no son contundentes cuando actúan frente en el campo, hay deficientes sistemas de comercialización, que ese es un tema que cada vez sale todos los años. Vemos nosotros el problema de la leche, el precio de la leche, el problema del precio del arroz, del maíz duro, siempre hay problemas de esos. Por eso es que, habiendo esta deficiencia en estos sistemas, la propuesta de ley lo que hace es buscar nuevos caminos y apoyar, de acuerdo a las condiciones de cada tipo de agricultura, de cada sistema de producción, empujar temas de comercialización, como la comercialización justa, pero también puede ser en grande el intercambio y lo demás. Bajos niveles de valor agregado y agroindustrialización que se da en el campo, como ya se explicó, solo como un ejemplo, el valor de un litro de leche de cartón que se vende en las ciudades, apenas el litro de leche que vende el productor representa el 7%. Lo demás se queda en los intermediarios de la leche y en la industria. Eso se necesita bajar a nivel de campo para que estas ganancias se queden en campo, estos impuestos se queden en campo y se impulse a las empresas también para que vayan a las zonas rurales a generar empleo y aportar al desarrollo de rural. Hay subsidio del campo a la ciudad, reducidas oportunidades de empleo juvenil rural y a veces por eso decimos, ¿por qué se va la gente del campo? Y es porque no tiene oportunidades, especialmente los jóvenes. Y es por eso que tenemos un capítulo en la ley que impulsa lo que es el empleo juvenil rural con el tema de emprendimientos, con el tema de mejoramientos tecnológicos, con el tema de educación técnica. Existe también fuertemente una migración campo-ciudad, la feminización del agro que se habla.
donde los hombres están saliendo por falta de ingresos, como hemos visto en las actividades no agrícolas, salen fuera de su finca para poder tener un mayor ingreso y se está quedando solo las mujeres en campo. Por eso, cuando se trabaja en esos temas, hay que tener un enfoque muy claro de lo que es el género. Mujeres que están sobrecargadas a veces de actividades del hogar, ahora se sobrecarga con actividades agropecuarias, de riego, de cuidado de ganado y lo demás. Y eso hay que tener claridad para enfocarse prácticamente en un temas que den opción también a la mujer para su desarrollo. Hay pocos espacios de participación ciudadana y la ley armamos que sea un espacio grande a nivel nacional donde participen los productores, que son los actores principales, con las autoridades, gobiernos locales, para que puedan tomar unas mejores decisiones y hacer un plan agrario nacional participativo. Y por último, un problema grave que afecta en todo lado y cruza todas las variables desde la incidencia del cambio climático. Tenemos problemas en el futuro, va a haber deficiencias de agua para riego, tenemos que ser más eficientes y tecnología donde se pueda utilizar con mejor eficiencia, temas de calentamiento que está produciendo que las plagas están subiendo a zonas más altas y eso tiene que enfrentar ya una ley moderna como la que queremos presentar, no como las anteriores, que bueno, no había ese problema anteriormente, no se detectaba ese problema y tienen problemas de deficiencia en actuar en relación a la agricultura. ¿Por qué la ley? La ley entonces quiere tratar de apoyar y resolver estos problemas y cumpliendo con lo que dice la Constitución. La Constitución es muy clara y dice incentivar la producción nacional, la productividad y competitividad sistémica, la inserción estratégica en la economía mundial y las actividades productivas complementarias en la integración nacional. Asimismo, asegurar la soberanía alimentaria, lograr un desarrollo equilibrado del territorio nacional e impulsar un consumo social y ambientalmente responsable. Por eso es que complementando con la problemática nacional, con el problemático del sector agropecuario, la ley tiene un objetivo. El objetivo es establecer un régimen jurídico para el desarrollo del sector agropecuario, propiciando la integralidad y sustentabilidad en el territorio nacional en las etapas de la cadena agroproductiva que incluye desde la producción, la agregación de valor, la agroindustrialización, la comercialización, la investigación protegiendo la salud humana, que es un principio básico que se tiene ya, la naturaleza y garantizando el pleno ejercicio del derecho al buen vivir, en especial la seguridad y soberanía alimentaria. La ley da atención especial a la agricultura familiar campesina y se legisla considerando los diferentes sistemas de producción y diferentes agroecosistemas. Un problema grave que se ha tenido en la política pública del sector agropecuario es que se generan políticas homogéneas para diferentes tipos de sistemas de producción. No es lo mismo un apoyo para comercialización que sea internacionalmente con productos como banano, como palma africana. Otra cosa es el apoyo a la agricultura campesina, que es la que nos da alimentación en las casas y la que trae alimentación para nuestras familias. Entonces tiene que tener esta diferencia. En la ley tenemos un impulso fuerte y con los compañeros que han presentado diferentes leyes en la Asamblea Nacional se ha integrado y hoy tenemos un capítulo importantísimo de la agricultura familiar campesina, que en el país representan más de 550,000 unidades de producción. El total son 820,000, cerca de 800,000 unidades de producción y su mayoría son pequeñas agricultura campesina. En esta ley se ha integrado un conjunto de 179 artículos, de aproximadamente 8 disposiciones generales, 12 disposiciones transitorias, 3 disposiciones derogatorias y una disposición final. ¿Qué contempla la ley? Para hacer muy rápidamente, primero un título 1, donde se establece lo que son los principios, cuáles son los principios que rigen esta ley, cuáles son las definiciones que se van a utilizar, como el término sustentable, en donde lo que es producción, sí, que tenga rentabilidad económica, pero que también que cuide y sea equitativa en la parte social y también que apunte a cuidar el medio ambiente. Entonces, hablamos de una ley que va a cuidar lo productivo, pero también va a cuidar lo ambiental y en beneficio de la sociedad. Por eso es que hablamos de una ley de desarrollo sustentable. Tenemos aquí lineamientos de política agrícola, agropecuaria, y eso es necesario. Cada ministro trae nuevas políticas, cambia los enfoques, cambia todo, por eso, cuando no se tiene una visión de política a largo plazo, es complicado ir actuando, ir mejorando y haciendo acciones de mejoramiento. Por eso hablamos de lineamientos de política y los derechos y responsabilidades que tienen que tener los ejecutores de esta ley.
En el título 2, un sistema nacional para el desarrollo sustentable del sector agropecuario, en donde organizamos, ¿no?, un sistema nacional donde están todos los actores, gobiernos locales, autoridad agraria, la entidad que tiene que ver con el comercio exterior, los consejos consultivos, las instituciones de investigación, tanto INIAP como las universidades, las cuales pueden apoyar fuertemente a generar un sistema que dé apoyo a todo lo que es la parte agrícola. Un título 3 que habla de la planificación participativa para el desarrollo sustentable del sector agropecuario. ¿Por qué decimos esto? Porque si los primeros actores, los que están en campo, la gente que conoce el tema, hombres y mujeres rurales, son los que conocen la problemática. Entonces tienen que participar para que se solucionen sus problemas en conjunto con el Ejecutivo, con las personas que van a ejecutar esta propuesta de ley, y ellos tienen que ser actores principales para determinar las líneas de trabajo y en conjunto poder generar el desarrollo que se necesita. Un título cuarto del desarrollo sustentable, el título más grande, en donde ya hablamos del acceso a factores de producción, hablamos de actividades agropecuarias, el apoyo al trabajo agropecuario, al empleo agropecuario, al empleo juvenil rural, con todas las opciones que podemos empujar, de las actividades no agropecuarias que tienen que ser impulsadas dentro de la propuesta. Hablamos del capital incentivos para el fomento de desarrollo, hablamos del crédito. Si el crédito, cada vez hacemos una ley, se envía y esto no genera ningún impacto a nivel de la población. Hoy hablamos de un crédito que sea de acuerdo a las condiciones del tipo de agricultura y de acuerdo al sistema de producción, y con un seguro agrícola que esté en conjunto, como hemos dicho en algunas leyes, pero todavía no hemos integrado en una sola, y aquí tiene elementos mayores. Una reinversión ciudad al campo, esto es clave, es cómo impulsar para que las empresas, la agroindustria, que en menos espacio pueden dar más empleo en las zonas rurales, vayan y se motiven para salir a las zonas rurales a generar empleo. No solamente generar empleo, a pagar sus impuestos dentro de las zonas rurales y las provincias pequeñas, y logren poder generar más impulso económico activando el transporte, generando los salarios que se puede dar en la zona, dejando sus impuestos y logrando así apoyar a la parte local. Y es por eso que ya debemos, antes era que el campo absorbe toda la ciudad, ahora tenemos que también volver un poco que la ciudad apoye un poco al campo. Habla también de la investigación y transferencia de tecnología, innovación tecnológica, desde un concepto de la gestión del conocimiento, ¿no? No vamos a avanzar en la agricultura si no existen líneas claras de investigación, no vamos a avanzar si no avanzamos en un tema de cómo hacer la transferencia de tecnología, no vamos a avanzar si no vamos innovando en forma participativa con los agricultores. Se habla también de un Fondo Nacional de Investigación, un programa de innovación tecnológica para poder trabajar a nivel de territorio, participación de personas, cómo participarán las personas naturales, las jurídicas del sector, las organizaciones agropecuarias, y todo un capítulo que habla acerca de la comercialización, que es clave en el desarrollo agropecuario. Luego un título quinto de normas específicas para el fomento y desarrollo del sector agropecuario. Hablamos de un plan nacional de reconversión agrícola, de volver a las zonas donde había cómo trabajar, un desarrollo agropecuario y apícola. Aquí incluimos ya lo que es el desarrollo agropecuario, que no solamente tiene que ser agrícola. Hablamos también en toda la ley del apoyo agropecuario, agrícola y pecuario. Aquí vemos también cómo el apoyar, cómo impulsar la parte ganadera y también la apícola. Hoy que se ha declarado hasta días universal de la abeja, tenemos mucha información y en todo el mundo se está cuidando por el potencial que tiene los apicultores y en este caso el sector apícola, de lo que es la fecundación en cultivos, ¿no? Hay zonas donde si no estuvieran abejas, no hubiera fecundación y no hubiera frutales. Entonces, hoy se conoce la importancia que tiene y nosotros estamos incluyendo ya en la propuesta de ley. Otro tema importante es factores que inciden en el desarrollo del sector agropecuario, y ahí es lo que les decía yo. Ya tenemos normas y vamos a poner la norma en la ley sobre lo que es adaptación y mitigación al cambio climático que se necesita hacer en el sector agropecuario. Generamos las políticas que están en la ley de adaptación y mitigación al cambio climático, y un capítulo también que tiene que ver con pérdidas y desperdicios de alimentos. Y por último, un título séptimo ya viene de los procesos administrativos, donde también hablamos de infracciones, de sanciones y responsabilidades de las personas que están dentro del ámbito de esta propuesta de ley. Bueno, por último, solo quería hacer una reflexión. ¿Qué demostró la pandemia del COVID-19 en Ecuador? Primero, que los hombres y mujeres agricultores son los héroes y heroínas que mantuvieron la disponibilidad de alimentos en los hogares ecuatorianos.
que la agricultura familiar campesina participó en una forma muy activa en el intercambio de alimentos con las diferentes regiones del país, demostrando que son los principales actores de la soberanía y seguridad alimentaria. Por todo esto, es deber de la Asamblea Nacional del Ecuador entregar un instrumento legal para el apoyo al sector rural, en agradecimiento y justicia por haber permanecido en la primera línea del abastecimiento de alimentos y evitando que ningún hogar ecuatoriano pase hambre. Muchas gracias. Espero que todos los aportes que se entreguen para esta ley se haga con el único objetivo de impulsar, apoyar y dar gracias a todos los agricultores del país que en esta pandemia han sido los verdaderos héroes que nos mantuvieron con alimentos y no hubo escasez en el país porque ellos alimentaron a todas nuestras familias ecuatorianas. Y creo que es justicia, como dije anteriormente, darles una propuesta de ley y una normativa para que les apoye y puedan avanzar y reducir esos índices de pobreza y que tenemos a nivel de las zonas rurales. Muchas gracias. A usted,